Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Gracias a Dios estás mejor. Y es basado a una experiencia que tuve hace 2 días atrás, donde no me sentía bien de salud y tuve que ir a emergencia. Había quedado con un amigo en hacer algo para él y no lo pude hacer. Y después, ayer cuando regresé, le escribí disculpándome y él me contestó esas palabras. Me contestó, gracias a Dios que estás mejor. Y entonces me motivó a hacer este video y a compartir contigo parte de este proceso y a la misma vez relacionarlo con Romanos capítulo 8, ciertos versos, y espero que esto nos ayude juntos a crecer espiritualmente. Significativamente para mí esta experiencia ha sido, y la estoy continuando procesándola, y como todo obra para bien. Y hay momentos que se ciega uno. Y entonces vamos a ver qué causa esa ceguera. Aquí tengo unas notas y es lo difícil que es cuando ese momento llega a nosotros. El momento que uno no esperaba. En este caso para mí, la salud. Soy asmático y se me apretó el pecho de una forma que hacían años que no sucedía y no podía respirar. Y los medicamentos que utilizo no me funcionaban. Entonces, en ese momento, el miedo, la preocupación, ¿qué me está pasando? Y la ansiedad, ese corazón. Entonces, todo eso es como decirle el día de la prueba. El día oscuro, los cuales son necesarios para manifestar en nosotros lo que hemos ido aprendiendo, el espíritu que contenemos adentro. Entonces, así vemos que a través de los evangelios fue la experiencia de Jesús. Si vamos a Mateo capítulo 3, versos del 15 al 17, entiendo, donde vemos que Jesús fue bautizado y vemos estos símbolos significativos. Vemos el símbolo del bautismo. Vemos la paloma que desciende del cielo y la voz de Dios, este es mi hijo. Cuando miramos espiritualmente a través de la historia lo que estos símbolos representan, nos enseñan mucho. Y más aún nos enseñan mucho para clarificarnos lo que sucedió después. Cuando entonces en el capítulo 4 vemos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, a la prueba, al lugar de la prueba. Entonces vemos lo significante de un bautismo. Un bautismo, espiritualmente hablando, se refiere al proceso de enseñanza, de entrenamiento. Ese proceso donde uno es bautizado, no tanto en agua, sino en enseñanzas que entonces causan el bautismo, causan la muerte, lo que el agua representa, la muerte y la resurrección, causan la nueva mentalidad. Y ahí entonces, por eso en la nueva mentalidad, entonces es que el Espíritu desciende del cielo. ¿Ves? Todos estos símbolos refiriéndose ahora a este nuevo ser interno, reformado. Y por eso dentro de la conciencia se escucha la voz de Dios en uno.
mi Hijo amado. Todo basado en la nueva experiencia, revelación que el bautismo, las enseñanzas espirituales para crecer espiritualmente, entonces causaron, que es la revelación dentro de uno de ser hijo de Dios, de ser uno con el Espíritu de la vida. Por eso vemos cómo en el capítulo 4 de Mateo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para la prueba. Y vemos la realidad de los días malos y vemos lo que sucedió en el capítulo. Y vemos entonces la autoridad dentro de la persona al tener la conciencia iluminada por la luz que el Espíritu de Dios representa en uno. Representa la seguridad, la calma, la paz, la vida. Y todo esto es la presencia divina en uno. Pero está la realidad de la oscuridad. Y vemos entonces esa lucha interna. Así como Jesús en el desierto y su prueba. Y vemos su victoria. Y vemos su victoria a través de los evangelios, enseñándonos ese empoderamiento dentro del ser humano cuando vive consciente del Espíritu Eterno. Entonces, continúo aquí mirando las notas. Yo me decía a sí mismo, pues cuando me vi que llegó el punto que le dije a mi esposa, necesito que me lleves a emergencia. Yo en mi mente combatiendo con la preocupación, con el miedo, con la naturaleza que estaba controlando mi mente. Y yo me acuerdo entonces, para combatirlo, empecé a decirme esto: llévame de la oscuridad a la luz. Llévame de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz. ¿Y qué significa? Llévame de la oscuridad. Es pásame del miedo, de esta inseguridad, de esta ansiedad, de esta preocupación, a la luz, a tu calma, a tu seguridad, a ese estado de paz dentro de uno, a tu presencia. Y en eso fui a la emergencia y todo el procedimiento. Me entraron a una habitación, me chequearon, me hicieron placas, EKG, todas esas cuestiones, la presión, todo. Me medicaron para el asma y empecé a sentirme mejor. Y 4 horas después me dieron de alta. Y entonces llegué a casa con mi esposa y hasta ahora, y aquí vamos mejorándonos y eso. Y por eso, pues para terminar, comparto ciertos de los versos de Romanos capítulo 8, capítulo 8, el capítulo entero en contexto, y el verso que es bien significativo, que es el verso 28. Pero voy a leer algunos versos porque considero que van en relación a esta experiencia. Y entonces, Romanos capítulo 8, verso 6, que dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y cuando vemos la muerte, usualmente pensamos en morirse y espiritualmente hablando, la muerte
simboliza la separación. La separación de entonces, ¿qué? De la vida. Que la vida representa, como decir, la paz, la seguridad. ¿Ves? En la presencia, ese estado celestial divino en la presencia de Dios. La muerte representa al sufrimiento, a la separación. Es separación, pues, causada por uno mismo, por la mala forma de pensar, como nos dice el verso. Dejarse llevar, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿ves? Por uno mismo, dejarse llevar. Y cuando el pensamiento que nos separa de la vida, ¿ves? El miedo, la incertidumbre, la inseguridad y todas estas, la ansiedad, ves que eso sigue como una cadena y sigue y uno entonces, y ahí viene la ansiedad y eso nos sigue separando de lo opuesto, de la vida, de la paz, de la calma, de la seguridad. Entonces, dentro de cada uno de nosotros, esta realidad espiritual siempre es. Y por eso en el crecimiento espiritual, diariamente, estas pruebas que vienen en diferentes formas son necesarias, porque son la escuela de la vida espiritual para el crecimiento de todo lo espiritual y vivir conforme al estado, a la presencia de Dios en Cristo, como hijos. Entonces, otro de los versos, Romanos 8:11, dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Vemos ahí qué clase de gloria, poder o qué clase de verdad espiritual para uno crecer en el entendimiento de ella y vivir conforme a esta realidad presente. Y que sean versos, que sean pensamientos que en momentos de pruebas difíciles, oscuros, tenemos estas almas, como decir en nuestra milicia, para contrarrestar con la luz la oscuridad. Otro de los versos, Romanos 8:14 y 15, dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llaman Abba, Padre. El 17 dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y aquí en contexto, pues vemos que cuando se está hablando de participar de los sufrimientos, uno leyendo el libro de Romanos, leyendo el capítulo 8, ve que también en el contexto histórico estos sufrimientos se estaban refiriendo a una realidad que pertenecía a esa iglesia que se estaba formando en el primer siglo históricamente, donde serias persecuciones, donde ciertas rivalidades por lo que estaban aprendiendo como el Evangelio de Cristo, siendo formado en ellos un nuevo espíritu de vida que entonces los estaba separando de sus tradiciones originales judeohebreas
Y por eso los participantes, tanto los fariseos, saduceos y todos aquellos que estaban centralizados en la supremacía de su pueblo, de sus tradiciones judeo-hebreas, pues querían seguir implementando de medios modos, de todos los medios, que las personas siguieran en sus tradiciones. Y aquí vemos que eso causaba persecuciones, causó entonces dificultades. Encima de eso también tenían la presión de la jurisdicción romana, que estaba en control de la ciudad, y también estaban todas las fricciones entre judíos y romanos, que en ese primer siglo vemos que todo eso añade en contexto histórico a las palabras de Pablo cuando se refiere al sufrimiento. Nosotros 2000 años después, entonces, aplicamos estas verdades espirituales en nuestro contexto diario, y para que crezcamos, y en lo que se iguala, entonces lo ponemos por práctica. Y a los sufrimientos que experimentamos son estos días oscuros, son estas pruebas, son esos momentos que uno dice, wow, yo no esperaba esto. Esas son las realidades que nos... Y para terminar, Romanos 28, 26, 27, del 26 en adelante dice: además el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Esto me hace pensar en esas palabras que yo decía. Me recuerdo, bajé la cabeza en la habitación donde pues me estaban chequeando. Mi esposa estaba conmigo, doctores entrando y eso, y yo con la cabeza baja, diciendo en mi ser, en mi espíritu, en mi mente, en mi conciencia: llévame de la oscuridad a la luz, y de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz. Y esas eran mis palabras, como en el espíritu, que el Padre siempre escucha. Y veo que son las palabras que aquí en similar comparte, y por eso el verso 28: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y hay una enllampita, Romanos 8, 38 y 39, y dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni separarnos del amor de Dios, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo es nuestra luz que desaparece la oscuridad y el poder de resucitar de la muerte a la inmortalidad. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.